Buenas noches, criaturas de la noche, sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor, Román Hernández. Y sean bienvenidos a este espacio donde hacemos reseñas de novelas, cuentos de terror, misterio, fantasía, ciencia ficción y uno que otro género que de repente nos encontramos en el camino. Y bueno, espero que se la estén pasando bien. Y también compartiéndoles que al final o tal vez en otro video vamos a hacer un resumen de lo que fue nuestra experiencia en la FIL y también para que vean las obras que conseguimos y también compartirles que ya están publicadas las cápsulas de los escritores que estuvimos entrevistando en la Feria Internacional del Libro. Y bueno, pues es un mar de gente, un mar de libros y como siempre un despapalle que de repente se sale de control. Pero bueno, lo importante es de que ya entrevistamos a algunos escritores. Y bueno, pues ahora la siguiente reseña que les tenemos preparada esta noche, este siguiente libro, más que una antología, se trata en realidad de un cadáver exquisito. ¿Qué es un cadáver exquisito? Más que un cadáver que se te antoje o que esté sabroso y que te lo quieras comer, bueno, pues en realidad se trata de la composición de un relato o de un poema compuesto por diferentes autores. Un autor empieza la idea principal y los demás comienzan a seguirle, ya sea agregando elementos a la idea, pero siempre y cuando se respete la idea principal, ya que un cadáver exquisito se puede llegar a romper si alguien no sigue la línea o pone otras cosas o de repente cambió por completo toda la idea de la historia. Es la manera como se termina acabando un cadáver exquisito. Y bueno, pues el libro justamente trata de un cadáver exquisito en donde el libro se publicó en el año 2022 en el marco del festival Fóbica Fest, festival que ya hemos hablado de él en otros videos y que bueno, Roger Vega, que es el coordinador y el encargado de dirigir todo el evento de Fóbica, invitando escritores, ilustradores, personas relacionadas en el ámbito del género de terror, la fantasía o la ciencia ficción, y a todos ellos les brinda un espacio para que hablen de sus obras. Incluso inicia con un concurso de cuento y también concurso de guión de cine de terror. Y por lo tanto, este libro está inspirado justamente en Roger Vega, que él viene siendo el protagonista principal. Y por lo cual surge la siguiente pregunta: ¿cuánto estarían ustedes dispuestos a pagar por sentir miedo? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por experimentar esa sensación de incomodidad, de peligro, de algo desconocido va a surgir y no saber qué hacer con eso? Pues bueno, de eso se va a tratar la reseña que les tenemos preparada esta noche. Y bueno, pues les presento con ustedes lo que viene siendo este libro que les compartí hace un momento. Se trata de un cadáver exquisito. En Fóbica Preside el Miedo tenemos a Roger Vega, que está insatisfecho con su existencia, ya que se ha familiarizado tanto con el género de terror que no ha encontrado alguna película o alguna novela o algún escrito que le haya hecho experimentar esa sensación. Por lo tanto, en este universo literario, Roger es un megamillonario que ofrece la mínima cantidad de $1.000.000 a aquel que logre aterrorizarlo. Obviamente hay una serie de condiciones para este concurso. Parte del concurso es evitar poner en riesgo la vida de Roger Vega o también obligarlo a hacer cosas que pueden ser aberrantes o que pongan en peligro la vida de alguien más o también la vida del organizador. Y bueno, o incluso hasta obligarlo a cometer actos ilícitos o envolverlo en un acto ilícito. Por lo tanto, los autores que participan en esta obra, cada uno se las ingenia para poder crear la mejor historia de miedo que logrará aterrorizar a Roger Vega. Entonces, Roger Vega cita a todos los participantes en determinadas citas en las instalaciones de una hacienda misteriosa que se encuentra en lo más alto de un pueblo, lo más alto de la colina de un pueblo, mejor dicho, en donde espera a los participantes para que lo puedan aterrorizar.
Entonces empecemos por las ideas que proponen los autores para aterrorizar a Roger. Ana Saavedra participa con el relato Cendal Blanco, en donde Roger recibirá la visita de una misteriosa mujer vestida de blanco que despierta en él un extraño sentimiento no solo de miedo y de inquietud, sino de conocerla, de que algo va a suceder pero no sabe qué será. Pero les dejamos por el momento lo que va a ocurrir en el encuentro de Roger con esta misteriosa dama que aparece de manera fantasmal como visita y como parte de este concurso de terror. Una noche en el infierno es el título del cuento con el que participa Rictus Bartosecchi, en donde aquí Roger recibirá la visita de un médico experto en la mente, en el cerebro, y con lo cual utilizará esto a su favor para poder generar el sentimiento de miedo que paralice a Roger. Miguel Ángel Flores Manso es un escritor argentino que participa con el relato de El Parásito, que si alguno de ustedes leyó el relato de La Rata con Tiner, resulta que este relato es mucho antes que La Rata con Tiner. Y bueno, pues la idea principal de este relato es exponer lo que es el morbo, el amarillismo, porque en esta pequeña historia conoceremos a un misterioso hipnotizador que obviamente empleará este recurso para aterrorizar a Roger, y la verdadera razón por la que Roger no siente miedo. Por lo cual, esa razón, lo que les puedo decir es algo medio repulsivo, que busca generar como este sentimiento de rechazo, de repugnancia. Y bueno, pues es un relato que fomenta más el amarillismo, el morbo, y que a diferencia de otros relatos, me pareció un relato muy chocante, porque plantea muchas cosas que los otros autores no habían descrito. Y no digo que eso esté bien o mal, resulta chocante porque lo que este autor propone como parte del desarrollo de Roger como que no tiene sentido, incluso hasta se siente como anticlimático las características que le propone al escritor. Pero bueno, ahí ustedes, a través de este relato, ustedes sabrán qué elementos o qué es lo que utilizará este hipnotizador para asustar a Roger. ¿Qué fue primero? Es la pregunta que nos plantea el escritor Vladimir Villarreal, donde Roger despierta de un sopor y comienza a plantearse la pregunta: ¿qué fue primero? ¿La cabra? ¿La niña? ¿El búho? Y estas misteriosas palabras formarán parte de una conexión que tiene que ver con el pasado de Roger, un pasado terrorífico que terminó marcando en su alma, y por lo tanto, a través de este escabroso recuerdo veremos la conexión que hay entre estos tres elementos. ¿Qué fue primero? ¿La niña? ¿El búho? ¿La cabra? Y sobre todo, ¿de qué manera estos tres elementos terminarán influenciando en el miedo de Roger? Las Basaridas es el título con el que participa la autora Gilda García, una autora que retomará elementos femeninos, pero trastocándolos a lo grotesco, al gore, a lo que viene siendo ahora sí el sentimiento no solamente de miedo, sino que entre este miedo está la sensación de peligro, que la vida peligra. Entonces, a pesar de que hay una cláusula que establece Roger de que su vida no puede correr peligro, vamos a ver de qué manera las Basaridas terminarán exponiendo este sentimiento en Roger. ¿Se imaginan ustedes la sensación de no poder hacer nada cuando estás viendo a alguien desfallecer o a alguien que está perdiendo la vida delante de ti? Esto es lo que va a consistir el relato Los 50 Azules, de la autora Susana López Cortina, en donde Roger será testigo de un espectáculo dantesco en donde la muerte será el centro de este escenario, en donde se manifiesta el miedo y la impotencia de no poder hacer nada cuando alguien más está corriendo peligro y no se puede meter mano. Los invitamos a que conozcan el relato Los 50 Azules. El capítulo 7 viene un cuento con el que participa el escritor Albert Estrada y se titula Reflejos Conocidos, en donde
El miedo también tiene que ver con algo relacionado con uno mismo y sobre todo con algo que desconocemos de nosotros mismos. Aquí Albert se introduce en la historia y se convierte en un personaje para ser una especie de detective psíquico que advierte sobre ciertos acontecimientos que van a ocurrirle a Roger y cómo Roger descubrirá una parte de él que no conocía pero que termina generando miedo. Este es uno de los pocos relatos que, no sé, sentí un ritmo medio extraño porque la manera como se presenta el personaje de Albert es muy, no sé, se me figuró como un cliché de una película estadounidense, que llega este personaje muy histriónico a generar intriga, a causar como furor, y es como de que, oh sí, mírenme, yo soy y te va a ocurrir todo esto, ¿no? Sin dar como tantas pistas, simplemente como para provocar este sentimiento. Porque bueno, también va a conformar parte de lo que viene siendo la sensación de miedo, al no saber qué es lo que va a ocurrir, pero sí sentí la entrada del personaje un tanto cliché, como como un personaje de alguna película hollywoodense, como tratando de causar este tipo de furor. Y bueno, pero les dejo ese relato. Víctor Toulouse participa con el relato El que nos mira desde el cielo. Un relato que combina elementos de horror cósmico, que uno de los participantes se trata en realidad de un científico que quiere poner a prueba la cordura de las personas al conocer cómo se pueden abrir portales dimensionales y de ahí pueden aparecer, bueno, pues cualquier cosa, lo que puede llegar a ocurrir al momento de abrir una ventana a otro universo. Este relato me hizo recordar un poco Desde el Más Allá de H.P. Lovecraft, pero ahora planteándolo con tapatíos, ¿no? Con Roger y con este extraño científico que parece ser que en realidad no le interesa tanto el concurso, sino como cuáles serán las verdaderas intenciones de este hombre al exponer a Roger a una máquina que puede poner en peligro no solamente a Roger, sino pues a la humanidad por completo. Héctor de la Cerda es el último autor que cierra este cadáver exquisito con el título La Deliberación. En lo particular, este último relato me pareció muy bueno porque termina de alguna manera arreglando las fallas que otros autores habían provocado, como por ejemplo el del relato del parásito y también el relato de Albert y también el de Toulouse, termina dándole un giro que la verdad quedó súper bien, y el relato, más que tratar de generar así como un sentimiento de repulsión, busca más bien como hacer reflexionar, porque en sí, en todo el libro lo que nos hace pensar es ¿por qué uno busca el miedo? ¿Por qué uno busca sentir o experimentar este sentimiento? Que claro, es una de las sensaciones que son muy desagradables. Pero ¿por qué será que hoy en la actualidad, y bueno, más que en la actualidad, creo que esto ya ha ocurrido en otras épocas, ¿por qué pagamos por buscar que nos den miedo? Porque nos asusten. ¿Será acaso por el placer de sentir la adrenalina en el cuerpo, de no saber lo que va a ocurrir, el miedo a lo desconocido, a no saber lo que le va a pasar a los personajes? Pero ese sentimiento que se quiere volver a repetir una y otra vez es lo que se va planteando en el libro, pero que se llega a un estado de insatisfacción. Por lo cual a pesar de que en la historia te plantea como diversas teorías o hipótesis, yo lo pensaría como de la manera de algo que ya se terminó, algo que hace falta, pero que ya no va a volver. Esto lo podemos verlo de esta siguiente manera. ¿Quién de nosotros no se asustó con la película de It de los años 90, ¿no? Ver al payaso salir de una coladera de los baños, que a pesar de que no es un jump scare, pero que sí genera un impacto en la retina y en la psique al ver a una criatura disfrazada de payaso saliendo por una coladera. Y que bueno, ¿cuántos de nosotros nos aterrorizaron con esta escena de niños? Y que cuando ya crecemos y volvemos a ver la escena, muy pocas veces, o algunos vuelven a experimentar este sentimiento, pero luego dices, ay, ¿a poco eso fue lo que me dio miedo? Bueno, pues es que la mente infantil es más fácil de sorprender porque conoce muchas cosas que no tiene previo conocimiento, pero que una vez de grande, pues uno ya madura y dices, bueno, pues esto era lo que me asustaba, ya no se siente igual, sino que incluso hasta los miedos cambian. Ya no es miedo tanto al coco, ya no es miedo tanto al diablo, ya es el miedo a Hacienda, a los impuestos, a quedarte sin trabajo.
se convierten en miedos mucho más complejos, pues, que tienen que ver con la vida cotidiana. Y que el libro va hablando acerca de esto, ¿no? Cómo se trata de volver a recordar, volver a experimentar algo que se había experimentado tiempo atrás, pero que ya se perdió y que probablemente ya no va a regresar. Pero bueno, esto consiste, este cadáver exquisito de Fóbica, el precio del miedo. Y bueno, espero que haya sido de su agrado y no nos vamos sin antes decirles descansen en paz.